Muy buenas traders, Donald Trump lo vuelve a hacer, vuelve a sacar los aranceles encima de la mesa y ya promete que no serán los últimos. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bien, hoy os subo el vídeo más tarde porque os traigo todas las reflexiones, por supuesto, de los principales analistas, de los bancos, de los últimos informes y, por supuesto, cómo puede afectar esto al euro dólar, al Bitcoin, al oro, en una semana donde también tenemos datos de inflación, datos también de discursos por parte del presidente de la Reserva Federal y, por supuesto, también datos de desempleo. ¿Cómo se comportarán estos tres activos esta semana? Pues bien, ya sabéis que lo tratamos en el mejor vídeo, en el mejor análisis, ya sabéis, bienvenidos a Invertir en Valor, bienvenidos al mejor canal de trading en español. Ya sabéis que me podéis seguir en todas mis redes, las tenéis en la descripción de este vídeo y, por supuesto, canales donde comento esto diariamente con otros traders. Así que ya sabéis, chicos, como siempre, daros las gracias por estar ahí y dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero de todo, voy a empezar hablando del euro dólar, voy a empezar hablando de Trump. Ya sabéis que Donald Trump había prometido que iba a poner aranceles y dicho y hecho en el día de ayer, porque este vídeo se subirá el martes, no el lunes, porque ya sabéis que habitualmente subo el euro dólar los lunes, pues en este caso, ¿qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es muy sencillo. Donald Trump ha decidido subir aranceles como resulta lógico y de hecho en este caso lo ha hecho de una manera muy especial, a igual que con México y con Canadá había planteado subir aranceles de una manera poco lógica, poco normal, todos los productos, pues en este caso, ¿qué es lo que ha decidido? Subir los aranceles a casos concretos, a productos en específico, lo cual quizás tiene bastante más sentido desde el punto de vista y desde el enfoque del presidente americano. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Y ya es el primer, en este caso, titular que os puedo dar. Pues el primer titular, todo es totalmente evidente. Donald Trump, al subir concretamente algunos sectores, ya nos viene a decir de una manera o de otra que no va a decidir bajar los, en este caso, aranceles tan rápido como lo hizo con los aranceles, tanto de Canadá como de México. Es decir, esto no va a ser una cosa ni de un día ni de dos, probablemente incluso hablemos de semanas o meses. Dependerá, por supuesto, en este caso, de cuál sea la actitud de los otros países. Se me ocurre, en este caso, directamente China, porque uno de los productos que más produce China, en este caso, es el aluminio, y de ahí, pues bueno, en este caso, pues viene a lastrar a la industria china y, por supuesto, a la manufactura china, entre otras cosas. También toca España, ¿no? Y toca a muchos países a nivel general, pero bueno, que tengáis en cuenta que esto no va a ser ni de un día ni de dos. Y claro, ¿cómo afecta esto directamente al euro dólar? Pues bueno, pues pone a manifiesto lo mismo que ocurrió la semana pasada. Si os dais cuenta, los movimientos de la semana pasada son un calco de los movimientos que tenemos actualmente. Es decir, lo que tenemos es un euro dólar que se va a ir a la baja. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. Si en Estados Unidos se ponen aranceles, ahora las importaciones van a resultar más caras. Eso va a resultar en más inflación. Sí, sí, como estáis escuchando, más inflación. Y luego os lo hilaré porque esta semana ya os digo yo que con los datos de inflación encima de la mesa, cuidado que pueden venir curvas. Y me explico, al final, si hay más inflación, ¿eso qué significa? Que la Reserva Federal descarta totalmente las bajadas de tipos de interés. Yo ya sabíais que me había aventurado que iba a ser al final del primer trimestre, pensando en el mes de marzo. Pero claro, Donald Trump ha decidido poner los aranceles demasiado rápido. Eso, pues por supuesto, no entra en mi calendario que fuera a, digamos, destruir todo el mercado o todo el comercio mundial tal y como lo conocíamos. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Pues lo que significa esto es que cualquier bajada de tipos de interés nos llevaría directamente al mes de junio, como ya se pronostica desde muchos analistas y desde muchos informes. ¿Qué significa esto? Significa un dólar más fuerte y, por supuesto, una tendencia de un dólar más fuerte en los próximos meses. No significa que vaya a subir muy rápidamente, no significa que vaya a ser muy agresivo, por supuesto. Tenemos subidas muy agresivas con la noticia, pero pensad que eso va a ser el ruido de fondo. Y de hecho, aquí os vengo con el segundo titular. Donald Trump ha dicho que todavía siguen quedando más aranceles, los ha puesto encima de la mesa y además ya nos ha dado fecha. Nos ha dado fecha la celebración de la Super Bowl, así que tenedlo en vuestro calendario ese día, porque además uno de los eventos deportivos más importantes, pero en este caso ya ha puesto Donald Trump encima de la mesa una segunda subida en nada, en prácticamente nada de tiempo. Por lo tanto, cuidado que esto se puede acentuar en las próximas semanas. También, por otro lado, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si todo este cóctel de inflación acumulada, porque es lo que vamos a tener encima de la mesa, se añade a los datos que tenemos esta semana, cuidado,
Por ejemplo, en el día de hoy, martes, tenemos discurso de Jerome Powell y en este caso es a primera hora de la mañana, es decir, 10 de la mañana, hora española. No creo que diga mucho. ¿Por qué? Porque al final la inflación es la que es, los datos son buenos y en este caso no va a bajar los tipos de interés, no tiene nada que contar en este sentido. Lo que sí puede contar es cómo pueden afectar en este caso los aranceles a los tipos de interés y cómo puede afectar a esos datos de desempleo que tanto le importa a la Reserva Federal, al igual que en este caso, pues por ejemplo, cómo pueden afectar a otros indicadores macroeconómicos como el crecimiento del PIB. Ya sabéis, no va a hablar de tipos de interés porque nos va a decir lo mismo de siempre y es que en función de los datos, bla, 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 pero en este caso hay otros datos que nos interesan muchísimo. Por otro lado, que tenemos también el miércoles IPC subyacente, el IPC anual de Estados Unidos, que por cierto, el IPC subyacente sube una décima muy importante de cara al discurso que pueda tener Powell, porque después de estos tres datos vamos a tener discurso del presidente de la Reserva Federal. ¿Qué es lo que dirá? Pues hombre, ya teniendo los datos de inflación encima de la mesa, obviamente no va a dejar lugar a dudas que el tema de los aranceles lo va a comentar y en función de cuál sea la previsión o en función de cómo crea que pueden afectar, si da alguna pista o desliza algo, ahí es donde podemos ver el nivel de profundidad que puede tener la bajada de tipos de interés. Incluso he llegado a leer en algún sitio que puede que no haya ninguna bajada incluso hasta el mes de septiembre. Eso ya es fiarlo demasiado largo, pero cuidado que puede cerrar cualquier puerta a cualquier bajada, incluso en el medio plazo. Habrá que estar atentos, ¿no? Y luego también, pues, ¿qué es lo que tenemos el jueves? IPC en Alemania, única noticia del euro esta semana, que además entra en un terreno negativo y cualquiera podría decirme, bueno, Iván, baja la inflación en Alemania, ¿eso es bueno? No, no, no es bueno. ¿Por qué? Porque la inflación baja en Alemania ¿debido a qué? Debido a mejores políticas económicas, correcto. Debido a que la inflación está remitiendo por efecto del Banco Central Europeo, incorrecto. Está cayendo la inflación precisamente porque está cayendo el consumo. ¿Y por qué cae el consumo? Porque está aumentando el desempleo y está aumentando el decrecimiento, en este caso, del PIB. Es decir, que están ahora mismo en recesión. Y cuando hay recesión, en este caso, los precios no aumentan, normalmente suelen bajar. Por lo tanto, es un efecto directo de la mala situación económica de Alemania. Y esto tan solo a un par de semanas de que tengamos elecciones en Alemania y pueda haber un cambio muy importante de gobierno. Por otro lado, tenemos el IPP mensual, que es el índice de la producción, ya sabéis, la inflación del productor, y en este caso, pues lo que nos viene a decir es que sigue aumentando mes a mes, sigue aumentando un 0,2, no hay aumento respecto al mes anterior, pero cuidado, porque si ya os dais cuenta, en los próximos meses, con ese tipo de inflación acumulada que pueda venir por parte de los aranceles, cuidado que podemos tener un movimiento muy duro. Como os dais cuenta, la inflación va a marcar el camino de una manera u otra, llamémoslo aranceles, llamémoslo tipos de interés, todo va siempre en la misma dirección. ¿Y qué es lo que significa esto? Pues bueno, pues yendo ya concretamente al euro dólar, si os dais cuenta, el lunes, pues aunque parezca que hay una vela verde, cuidado, que es mentira, el cierre fue en 1,032, el cierre del lunes fue en 1,030, es decir, cayó 20 pips, pero en su punto más álgido cayó hasta el 1,027, estamos hablando prácticamente 60 pips en una sesión. De hecho, justamente cuando estoy grabando este vídeo, el martes, a primera hora de la mañana, si os dais cuenta, incluso tenemos una vela roja. ¿Por qué? Porque al final la presión del euro dólar va a ir a la baja. Y mi sensación es que con todas estas noticias y teniendo en cuenta lo que ha ocurrido la semana pasada, es decir, no hace falta irnos hace 10 años, sino que es que ha ocurrido exactamente lo mismo, quizás un poco más moderado porque son sectores concretos, pues en este caso lo que me da a mí la sensación es que podemos volver a llegar al 1,027, incluso si los datos de inflación o el discurso de Powell lo permiten, muy probablemente incluso lleguemos a ver cómo se sitúa por debajo de esta resistencia. De hecho, desde el punto de vista de los indicadores técnicos, en este caso ya sabéis que ponemos siempre los mismos, ponemos las bandas de Bollinger, ponemos en este caso, que nos ha puesto ahí, las bandas de Bollinger, ponemos el RSI estocástico, en este caso también ponemos el MAC, pues fijaros la sorpresa que tenemos. Bueno, sorpresa para ninguno. Tenemos un MAC en caída libre, tenemos un RSI estocástico que está perfectamente entrando y va a entrar en barrena justo al llegar al cero y de hecho tenemos espacio perfectamente en la banda de Bollinger para que pueda alcanzar este precio. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista fundamental, perfectamente pueden llegar a esos precios. Y vamos, de hecho yo creo que es lo que ocurrirá, si no en el día de mañana, probablemente incluso antes del jueves. Así que en 2 días esto puede estar solucionado. Luego, por otro lado, vamos con el oro. ¿Qué me diréis? Bueno, Iván, ¿qué pasa con el oro? Pues fijaros, esto ya lo tenía puesto, ¿por qué? Por una razón muy sencilla. Había grabado el vídeo y porque TradingView, pues ya sabéis que tiene sus errores fantásticos y maravillosos, me ha cortado el vídeo en mitad de grabación. Así que ya lo tenía dibujado, no lo he borrado, es lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el oro? Pues el oro, cualquiera me puede decir, oye, Iván, es que, joder, lo más normal es que el oro caiga, ¿no? Está sobrecomprado, viene una línea recta muy prolongada durante mucho tiempo, es que el oro, no, no, el oro incluso con el dólar alcista
ahora mismo se está ocurriendo un proceso de descorrelación. Y me diréis, oye, Iván, ¿por qué está produciendo eso? Por una razón muy sencilla. Pensad que la gente el oro lo utiliza también como protección frente a la inflación y también frente a los riesgos geopolíticos que siempre os menciono. Si la inflación puede aumentar precisamente por, en este caso, el tema de los aranceles, aumenta el oro, inclusive aunque aumente el dólar. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Riesgo geopolítico, precisamente por esa guerra arancelaria que ya sabéis que descoloca el panorama a nivel mundial. Esto que tenemos en la foto no es simplemente más que eso mismo que tenemos encima de la mesa. De hecho, si os dais cuenta, cuando realmente el oro empieza a aumentar es cuando Donald Trump prácticamente toma la posesión en la Casa Blanca y empieza con la guerra arancelaria. Es decir, no es una casualidad, las fechas coinciden, incluso con todo el tema que siempre os menciono del tema de Israel, que ha ido a menos, o el tema de Rusia, que, como os he dicho, puede llegar una paz en cualquier momento o por lo menos un alto el fuego. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, hombre, a mí se me hace demasiado osado el precio que tenemos actualmente, se sale del canal, lo cual es un muy buen apunte. Luego tenemos por otro lado, fijaros, las bandas de Bollinger, tenemos prácticamente una vela voladora, es decir, que si incluso llegan a los 2018, 2017, que puede llegar perfectamente, sería una buena zona de venta. Y yo, de hecho, pues lo que tenía por aquí dibujado es que en cualquier momento podemos buscar velas a la baja, porque ese precio, pues ya os digo yo, que es casi, vamos, una curva que a mí me da la sensación de que no se puede aguantar mucho más en el tiempo. Sería extremadamente prudente, sí, sería extremadamente prudente con las políticas arancelarias de Donald Trump, sí, sería extremadamente prudente con lo que diga Jerome Powell. Sí, también os digo, estamos teniendo un crecimiento del oro más agresivo de toda la historia. Sí, en el corto periodo de plazo, pero también lo que os digo es que las ventas se pueden buscar hasta los 2.909, incluso 2.900. A mí me da la sensación también, por lo que he mirado a nivel volumen, que esto es una zona todavía demasiado líquida y que puede perfectamente moverse en esa volatilidad. Pero también lo que venía dibujando, no busquéis 2.845, perded toda la fe en ello en el corto plazo, incluso los 2.789, salvo que ocurra, como os he dicho, una paz, por ejemplo, en Ucrania u otro tipo de soluciones. Por lo tanto, estad atentos porque yo creo que Bollinger marca el camino. Si os dais cuenta, prácticamente cada vez que llega Bollinger, en este caso, el oro termina de corregir de manera muy importante. Es una cosa habitual en el oro. Por lo tanto, yo digo que ahora mismo, tal y como se salió de Bollinger ayer y tal y como se sale de Bollinger prácticamente hoy, los retrocesos están prácticamente asegurados. Y no solamente hablando del oro, sino también del Bitcoin. Fijaros qué diferencia con, en este caso, el Bitcoin dólar. En este caso, pues bueno, me ha ocurrido lo mismo, lo tenía dibujado, pero en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que prácticamente hemos tomado la resistencia, estamos ahora mismo tocando la zona de los 96.000, como os he dicho, ahora mismo el oro es un activo muchísimo más seguro y queda una rentabilidad bastante más alta. De hecho, hemos tenido un mercado totalmente rojo durante el día de hoy. Fijaros que hemos tenido un movimiento de rebote en el último minuto, pero lo que yo os digo que queda claro prácticamente es que el Bitcoin sigue despertando poco interés estas semanas. Donald Trump con el tema arancelario vuelve a mover el foco hacia las acciones, hacia las empresas, concretamente hacia sectores, en fin, riesgos geopolíticos. Por lo tanto, yo creo que en este caso el Bitcoin ahora mismo no sirve de refugio o por lo menos no está sabiendo catalizarlo bien. Entonces, yo lo que creo es que, como ya os comenté hace un tiempo, se encuentra en un movimiento lateral con ligeras caídas, como resulta lógico, precisamente por esa falta de interés. Al final, el Bitcoin siempre se ha visto que aumenta de forma agresiva cuando hay interés en él. Ahora mismo, si miráis, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy sencillo, si os vais a Google Trends, ¿no?, que os sirve para ver cómo van las palabras por búsqueda, os daréis cuenta de que Bitcoin ha caído en picado, al igual que han caído otras muchísimas criptomonedas. ¿Cómo se traduce esto? Pues de una manera muy sencilla, ya os lo digo yo, en lateralización e incluso pérdida de valor. Así que esta semana probablemente volvemos a buscar lo mismo en la zona de los 99.000, 100.000 si llega, si es que llega ventas, y en este caso si llega a los 90, 91.000 buscamos compras. Ya os lo he dicho, al final la tendencia es la que es y en este caso no ha cambiado el escenario de una semana para otra, lo cual es bueno. Así que, chicos, espero que este vídeo os haya sido de utilidad para entender cuál es el panorama actual, lo que se nos viene esta semana, que no es poco, y espero que os sea de utilidad para ganar mucho dinero. Así que con esto me despido, un saludo y hasta la próxima.